Buenos días, hermanos. Amén. Buenos días, hermanas. Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Gloria a Dios. Agradecemos a Dios que hoy se puede contar con internet para cumplir a cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue el de divulgar el Evangelio en todas partes del mundo. Gloria a Dios. Con mucho agrado, presentamos a continuación a nuestro hermano, el doctor Reinaldo Ramírez, a quien invitamos a pasar a este micrófono y a quien tenemos que presentar como uno de los ancianos de esta iglesia. Cuando hablamos de ancianos en todas las iglesias cristianas del mundo, no quiere decir que estemos hablando de todos los viejitos. La ancianidad es espiritual. La ancianidad es un don de Dios, que quien lo pide, quien lo solicita, Dios se lo entrega y es gratis. ¿Se recuerdan ustedes quién fue el rey más sabio? Salomón. De toda la historia. Salomón. Y se recuerdan de los ejemplos que la misma Biblia registra de la sabiduría de este hombre. Ese nivel de sabiduría solo se puede alcanzar con el apoyo irrestricto del Espíritu Santo. Entonces, aquí también habemos ancianos, pero no tan ancianos. Aquí nosotros practicamos, pedimos, rogamos a Dios por la sabiduría para que nuestras decisiones en las discusiones y en la dirección de la iglesia, de la congregación, coordinados por nuestro pastor, los ancianos somos la dirección de esta congregación. De manera que con estos antecedentes, démosle una bienvenida a nuestro querido hermano, el anciano Reinaldo Ramírez. Muchas gracias, qué bueno verlos. Gracias por la invitación de poder realmente compartir con ustedes un mensaje. Hace 2 años comenzó la construcción de este templo. 2 años tenemos de tenerlo. Y hoy estamos recordando obviamente esos 2 años. Comenzó un proyecto, vimos unos dibujos, unas imágenes, unos diseños, unos planos, y hay allí unas fotos guardadas que quienes estuvieron el año pasado las vimos, en donde comenzaron los trabajos de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero comenzó como un milagro y todavía siguen pasando muchas cosas más. Si les contáramos algún día, quienes no han escuchado esa historia, hay cosas que realmente no sé cómo explicarlas. Pero un día, que a mí no se me olvida porque yo estaba asustado, realmente estaba asustado. Estábamos en el área pequeña aquí atrás y entonces el pastor se acerca y me dice, venga, queremos hablar. Y nos fuimos para allá entre los árboles. Digo, ¿qué pasó? Y dice, ya no tenemos dinero para las ventanas ni para las puertas. Entonces tendríamos que parar la obra. Y yo dije, ¿y cómo? ¿Cómo puede ser? Sí, pero tenemos que parar la obra. Solo tenemos una opción. ¿Cuál opción? Usted puede decirles ahorita que regresemos, usted puede decirle a la congregación que quienes sientan en su corazón poder
aportar para terminar la obra, seguimos adelante y si no nos detenemos un tiempo hasta que lo tengamos. Yo me asusté realmente. Dije, ¿cómo puede ser? Dije, bueno, hagamos el intento. Y me paré allá. Y hermanos, tenemos una dificultad. Es que tenemos que parar la obra. Porque no tenemos para las puertas y para las ventanas. Así que tenemos que parar la obra. Pero, si alguno de ustedes siente en su corazón hacernos un préstamo para poder terminarla y nosotros se los pagamos. Si no, está bien. Gracias. Cuando salía me estaban esperando como 3 o 4 personas allá afuera. Y la obra continuó. Amén. Dios. Ese mismo día continuó. Yo no sé cómo pasó, pero pasó. Bueno, así que hay cosas que han pasado, y hay muchas otras más que han pasado que realmente no sé cómo explicarlo, pero sucede. Quiero compartir con ustedes este mensaje interesante, extraordinario, porque el templo tiene una importancia para nuestras vidas y para nuestra vida espiritual en este mundo natural. Para que David haya estado tan interesado en la construcción de un templo, es porque algo había allí realmente extraordinario de poder conocer. Y escribe David en el libro de los Salmos, es mejor un día estar en tu casa que 1000 fuera de ellos, entraré por tus puertas con acción de gracia, por tus atrios con alabanza. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y él escribe muchas cosas con relación al templo. Y arpas, salterio, panderos, trompetas, ¿qué más? De todo. Címbalos, tambores. En la casa, dice, ¿qué tiene esa casa realmente? ¿Qué tiene esa casa que realmente tiene que tener de todo? Y yo quiero compartir con ustedes este secreto realmente. Y voy a ir avanzando en 2 aspectos importantes y al final en un tercero que realmente es a donde vamos. El templo es importante. Vean, vamos a hablar de un santuario y vamos a hablar de un templo. Un santuario. Éxodo 25, Éxodo 26. El primer santuario terrenal fue construido por Moisés cuando Dios le da la instrucción. El pueblo había estado esclavo por más de 400 años en Egipto. Ahí no se hace mención que tuvieran un templo o tuvieran un santuario. Ellos están trabajando en Egipto esclavos y sus generaciones habían nacido ahí bajo la esclavitud. Estaban sometidos al trabajo intenso y los despojaban de todo. Y un día Dios se recuerda y entonces los visita. Y envía a Moisés a rescatar al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Dios abre el mar, el pueblo pasa por en medio del mar ese día y entran al desierto. En ese desierto Dios le habla a Moisés y le da la instrucción para construir un santuario. Realmente no era un templo, van a ver, era un santuario. Aunque la Biblia hace mención primeramente de santuarios terrenales que existieron en la tierra, este era un lugar extraordinario que estaba al centro de las tribus. Aquí había una tribu, otra tribu, otra tribu y otra tribu. Este estaba al centro, justo al centro. Y entonces Dios va ilustrando cómo debía de ser ese lugar. Era armable y era desarmable. Era portátil el lugar. Toda esta construcción. Bueno, Números 1:51. Cuando el tabernáculo tenga que trasladarse, los levitas lo desarmarán
y cuando se detenga, los levitas lo armarán. El extraño que se acerque morirá. La orden de construir el primer santuario fue dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, cuando los israelitas estaban peregrinando por el desierto. Por ello debía de ser móvil y debía de ser portátil. Cuando el campamento se traslade, les dice en Números 4, Aarón y sus hijos vendrán, bajarán el velo de protección y cubrirán con él el arca del testimonio. Aquí entraba el sumo sacerdote, ¿recuerdan? El principal, realmente. Pero este tenía que cumplir con un rito o tenía que cumplir con una instrucción para poder entrar, porque si no se moría adentro. Entonces las vestiduras tenían en sus bordes unos cascabeles, que cuando él se movía adentro, todos afuera escuchaban el sonido del cascabel. Y ellos le habían atado una cuerda al pie, al tobillo, al pie, porque cuando ya no escuchaban el sonido de los cascabeles, decían, el sacerdote está muerto. Entonces lo jalaban por la cuerda hacia afuera. Nadie podía entrar porque se moría. Nadie podía acercarse mucho a este lugar porque realmente se moría. Entonces, la santidad aquí, en esta ilustración, realmente era tan estricta como tal, en donde el hombre tenía que vivir apartado realmente del mundo. El hombre tenía que vivir buscando realmente su presencia y llevando una vida conforme a las leyes, mandatos y preceptos, que es lo que Dios quiere de nosotros realmente. Entonces, este sacerdote entraba, solamente él, y después salía y daba la instrucción al pueblo o la bendición al pueblo. Pero nadie más podía entrar, nadie, solamente él. Así era el santuario. Van a ver que va a haber otro santuario más adelante. Este otro era un templo que reemplazó al santuario. Primera de Reyes 6, Salomón lo edifica. Ese templo ya era una construcción fija, hecha con piedras, construido en el monte Moria. Segunda de Crónicas 3. Nabucodonosor va a destruir este templo en el año 19 de su reinado. Descrito aquí en Esdras, en Mateo y en Segunda de Reyes. Eso va a pasar con este templo. La primera destrucción fue en este año 19 de Nabucodonosor. Lo incendiaron, lo destruyeron. Luego, el templo va a ser reconstruido por Zorobabel y más tarde destruido por autoridades romanas. Este templo es al que Cristo entra en su primera venida. Y que va a ser destruido, o que fue destruido en el año 70 por Roma. Este estaba hecho de piedra y revestido por dentro de madera y oro. Aquí ya no hace mención al santuario, que se describe como el templo. Van a ver por qué. Después de que los israelitas se hubieron establecido en Canaán, el tabernáculo fue reemplazado por este templo de Salomón, el cual, aunque es un edificio permanente y de mayores dimensiones, conserva las mismas proporciones y conservaba el mismo amueblado de entonces. El santuario subsiste menos durante el plazo en que permaneció en ruinas en tiempos de Daniel, hasta su destrucción por los romanos en el año 70. El santuario templo terrenales eran o son una representación, una figura o una sombra de un santuario celestial. Eso es. Por eso tenía interés David en un templo o en un santuario. Porque él, en su época, en su tiempo, él había podido ver realmente esa figura o esa sombra
de algo celestial sobrenatural. Ya les voy a mostrar el tercero, que realmente es el nuestro, digamos. No el tercero, que comenzará o que han anunciado ya la reconstrucción para el año 2020. Ya está todo listo para la reconstrucción de ese templo. Realmente ya está todo listo. Solo se espera en el año 2020 que comience todos los trabajos. Ya está el oro, ya están las copas, ya están las ropas, ya están los sacerdotes, ya está incluso el animal para el sacrificio. Está todo listo en el año 2020. Se inician ya los trabajos como tal. De hecho, sus mismas autoridades políticas ya han anunciado que comenzará pronto. Así que no se extrañen de ver para el próximo año ya anuncios, imágenes, videos, fotos, etcétera, en las redes de la reconstrucción del templo. Pero ese no es todavía. Ese no es. Es importante porque es parte de la profecía, pero no es ese el que nosotros estamos esperando. Todavía no es ese. Aunque se ve extraordinario, y lo será, de hecho, pero no es ese. Apocalipsis 11, Hebreos 8. Cuando se levantó el templo de Salomón, las inmensas piedras usadas para los muros y el fundamento habían sido preparadas por completo en una cantera. De ahí se las traía al lugar de edificación y no había necesidad de usar herramientas con ellas. Lo único que tenían que hacer los obreros era colocarlas en su lugar. Se había traído una piedra de un tamaño poco común y de una forma peculiar para ser usada en el fundamento. Pero los obreros no podían encontrar lugar para ella y no querían aceptarla. Era una molestia para ellos mientras quedaba abandonada en el camino. Por mucho tiempo permaneció rechazada allí en el camino. Pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza y de la forma apropiada para ocupar el lugar y soportar el peso que había de descansar sobre ella. Esta piedra es realmente importante. Van a ver por qué. Si hubiesen escogido erróneamente las piedras del lugar, hubiera estado en peligro todo el edificio, porque se hubiera desplomado, hubiera caído. Debían encontrar una piedra capaz de resistir la influencia del sol, las heladas y la tempestad. Se habían escogido diversas piedras en diferentes oportunidades, pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. Otras no podían soportar el efecto de los bruscos cambios atmosféricos. Bien. Miren esta piedra realmente. Es una piedra del ángulo, es una piedra que le da soporte a toda una estructura. Si se quita esta piedra de aquí, se desploma todo el edificio. Se desploma. A Jehová de los ejércitos, a él santificad sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, más a las dos casas de Israel. Por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y serán presos. Dice la profecía en Isaías capítulo 8. Las piedras que se usaron para construir el templo fueron expuestas en esa cantera al aire, al sol, a las tormentas y a la presión. El trabajador que daba forma a la piedra era el picapedrero. Habían piedras que no soportaban al picapedrero y quedaban trizadas. Había otro trabajador que se encargaba solamente de colocar las piedras durante la construcción.
Y ese es el fundamento realmente del templo. Las piedras se trabajaban en una cantera porque no debía de escucharse ruido cuando estaban levantando o construyendo el templo, porque se utilizaba entonces el hierro para poder ir trabajando la piedra e ir moldeando la piedra, darle forma a la piedra. Pero el hierro entonces era un metal usado para la elaboración de las armas, para la guerra, para el derramamiento de sangre. Entonces era como una antítesis realmente, utilizar hierro en la construcción de un templo. Por eso ellos deciden trabajar las piedras en la cantera, para que no hubiese ruido allá, para que aquí en el silencio se comenzara a construir y a levantar. El hierro no estaba permitido realmente usarlo como herramienta de trabajo en la construcción del templo. Aunque el tercer templo, al que yo voy a hacer mención en un momento, es físico real. Ese sí va a poder utilizarse el hierro para su construcción. Porque entonces la profecía dice de que el hierro con que se fabrican o se han fabricado las armas para la guerra serán convertidos en arados para trabajar o para labrar la tierra. Entonces va a cambiar la figura del hierro. Entonces para esa época, que esta será entonces otro pacto, una dispensación diferente. Ya no es esta. Entonces cambiarán muchas cosas, porque hemos cambiado de dispensación, porque han cambiado las leyes, los mandatos y los preceptos para una era por un tiempo diferente. Entonces estoy hablando ya para un periodo de 1000 años. Bueno, entonces, el templo fue construido con piedras labradas que se sacaban de las montañas. Y cada piedra era preparada para su lugar específico y concreto en esa construcción del templo, labrada a escuadra, pulida y probada antes de ser transportada a Jerusalén. Cuando todas esas piedras se encontraron sobre el terreno, la edificación se hizo sin que se oyera ruido de un hacha o de un martillo, dice Primera de Reyes. Por eso. Porque el hierro era un elemento usado para las armas, para la guerra, para el derramamiento de la sangre. Entonces a eso hace mención este texto en Primera de Reyes realmente. ¿Ven? Es un templo extraordinario. Realmente una figura, una imagen, una representación de algo sobrenatural. Estoy hablando solamente aquí de santuario y de templo. Solamente de santuario y de templo. Y estamos hablando básicamente, o estoy mostrándoles el aspecto eminentemente terrenal, el físico, que es importante, pero que tiene una connotación o un trasfondo extraordinario en aspectos espirituales. Por eso la importancia de los templos, la importancia de los santuarios realmente. Bueno, pero ven, de un santuario en el desierto pasa a un templo en la ciudad, en la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Se deja el santuario y entonces aparece un templo. Debimos de haber seguido con el santuario, pero cambió. Bueno, ahora hablamos de un santuario. Pero esta es una representación realmente gráfica, descrita en el libro de Ezequiel, capítulo 40 al 48. Han hecho maquetas o han comenzado a describir las características o la construcción de un santuario, más que un templo, es un santuario como tal, o lo describen también otros como un templo espiritual. Así será el tercer templo para nosotros realmente, sus hijos como tal, no la reconstrucción en el 2020 del templo de Jerusalén. Este es mucho más grande y es muy diferente realmente a los primeros 2 o quizás 3 terrenales. Esto es distinto. Este templo descrito aquí espiritual, o este santuario descrito por Ezequiel, es realmente extraordinario, por fuera y por dentro. Todavía hay algunos, muchos, varios,
que estudiosos de la profecía o de la escritura que no logran todavía interpretar lo que significan ciertas áreas de este santuario o de este templo espiritual. Todavía no ha sido posible, porque todavía no es el momento. Porque este corresponde a una dispensación o a un pacto distinto al que nosotros estamos viviendo. Y es para un periodo de 1000 años. Se especula en las notas que este templo será construido 7 años después. Es una especulación. Será construido o comenzará a construirse 7 años después de la segunda venida del Mesías. Y tardará su construcción hasta terminada otro periodo de 7 años. Otros dicen que a este templo vendrán pueblos, naciones y lenguas 3 veces al año para adorar. Dicen incluso que serán transportados en nubes para poder llegar hasta este lugar y adorar. Que la figura del ser transportados en nubes puede ser, estoy hablando de aquí, de un periodo de 1000 años, este templo. Algunos dicen que pudiese ser una figura, solamente el ser transportados por nubes. Algunos otros, Isaías, incluso algunos otros profetas describen que serán llevados en alas de águila. Para nosotros serían como aeronaves, como aviones. Son figuras. Esta es una construcción realmente muy adelantada para nosotros en este momento, pero que tiene una importancia extraordinaria para nosotros de este futuro para este presente en el que estamos. Por eso en la Escritura dice que el tiempo realmente es pasado, presente y futuro, y los 3 están juntos. Otros dicen que el pasado es ayer, el presente es hoy y el futuro es mañana. Los 3 tiempos están juntos. Entonces, hay aquí algo extraordinario. Mirándolos con piedad, el Salvador continuó: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edifican? Esta fue echada por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Dice en Mateo 21. Y primera de Pedro: también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo. Hay 2 clases de piedras. La piedra formada es una piedra labrada que es llevada al templo espiritual, la cual pudo soportar la prueba y el proceso de la cantera. La que se queda en la cantera, que es una piedra trizada, o que no soportó la prueba, el proceso de la cantera. Esta es la forma de cómo es representado un templo espiritual. Al templo pueden entrar todos. Al santuario entraba uno. Al templo pueden entrar todos. Para algunos, el santuario y el templo es lo mismo. Para otros, el templo es solamente un templo donde pueden entrar todos. Pero no significa que sea para ellos o para algunos de ellos un santuario. ¿Me explico? Para mí este puede ser solamente el templo, pero para mí también este puede ser un templo y un santuario. Lo que estoy diciendo es, aquellos que viven en santidad, apartados, que buscan al Señor de mañana con su corazón y lo encuentran y lo conocen a través de la lectura de su palabra. Una vez dijimos, recuerdan, ¿cómo encuentro yo al Señor? ¿Dónde lo encuentro?
en la oración. En Proverbios dice, me hallan los que temprano me buscan, los que de mañana se levantan. Ellos me encuentran. ¿Dónde lo encontramos? En el tiempo de oración. ¿Y cómo lo conocemos? A través de sus palabras. Sabemos cómo es Él. Porque Él se revela a nosotros a través de lo que está escrito en su palabra. Para los que viven en santidad, el templo también es un santuario. Pero para los que no, solamente es un templo. ¿Me explico? Okay. Bien. Entonces hay dos clases de piedras. Este es distinto. ¿Ve? Esta edificación representa un templo espiritual de Dios, compuesto de materiales traídos de todas las naciones, lenguas, pueblos y clases sociales, grandes y pequeños, ricos y pobres, sabios e ignorantes. Estas son las piedras en el nuevo templo espiritual. Las piedras somos nosotros, labradas en la cantera. El santuario será levantado sobre piedras vivas. Lo que leímos hace un par de diapositivas, descritas en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan? No se trata de sustancias inertes que deban ser trabajadas por medio de martillo o el cincel. Son piedras vivas sacadas de la cantera del mundo por medio de la verdad. Y el gran arquitecto, el Señor del templo, está ahora labrándolas y puliéndolas. Él está labrando y puliendo las piedras en el templo o en el santuario. Nosotros estamos siendo labrados y pulidos para la construcción de un templo espiritual o de un santuario. Eso fue lo que vio el rey David y que le dio la instrucción a su hijo Salomón para que levantase un templo. Él estaba viendo esto.